El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso al 29. Verso 27 al 29. Esa va a ser nuestra base textual. Escuchamos lo que dice la Sagrada Escritura. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Amén. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento espiritual de su palabra. Amén. Acompáñeme y oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, estamos dispuestos a recibirla con gozo, con alegría en nuestro corazón. Siémbrala, Señor, y danos entendimiento espiritual. Abre nuestros sentidos, de manera, Señor, que nosotros podamos comprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Guíanos con tu Espíritu Santo. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de sordera, todo espíritu de ceguera espiritual, toda torpeza mental, en el nombre de Jesús. Toda influencia diabólica, maligna, en el nombre de Jesús, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, para recibir tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y a Él damos toda la gloria. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. El título de esta disertación: frutos de la oración. Frutos de la oración. Vamos a introducirnos en unos pensamientos que nos van a ir llevando poco a poco a los argumentos centrales, principales, en los que me quiero enfocar. Tenemos un pasaje aquí interesante. Este pasaje nos remite históricamente al momento cuando Salomón construye la casa de Dios. Salomón construye el templo en Jerusalén para adorar a Dios y lo están consagrando. Ese es el momento histórico al que nos remite este pasaje de la Escritura. La consagración del templo que Dios le permitió a Salomón construir para la adoración, para dar testimonio a las naciones. Escuchemos. Uno de los momentos cumbres de la historia del pueblo de Dios lo constituye la consagración del templo que Salomón construyó. Un momento cumbre en la historia, ¿no? Porque ellos no habían tenido la oportunidad de tener un templo como las demás naciones de la tierra. Hasta el momento ellos habían podido disfrutar de la presencia del Señor, pero en una especie de tabernáculo, una especie de tienda de campaña en la que Dios le da instrucciones precisas a Moisés, y Moisés construye
esta tienda, este tabernáculo en el desierto. Cuando la gloria de Dios se movía de encima de este tabernáculo, un conjunto de levitas, hijos de Leví, encargados de ministrar en el santuario, tenían que armar y desarmar el tabernáculo y esperar hasta donde la nube de la gloria de Dios se detenía, y ahí tenían nuevamente que volver a armar ese tabernáculo. Eran los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Ellos eran los encargados de esto. Era un tabernáculo móvil, un tabernáculo prefabricado, por así decirlo. Y la tarea de ellos era esa: armar y desarmar ese templo, ese templete, armarlo y desarmarlo cada vez que la nube se movía. Un trabajo bastante fuerte, dadas las condiciones del medio ambiente en donde estaban. Un trabajo bastante fuerte. Imagínense usted que nosotros en este tiempo tuviéramos que hacer algo así. Bueno, lo hacemos cuando hacemos impactos evangelísticos. Un grupo de hermanos son los que manejan la logística de estas actividades, y son gente que tienen que dedicar un tiempo, tienen que esforzarse para esto. Termina la cruzada, termina el impacto, termina la campaña, y esos mismos que armaron tienen que volver a desarmar para traerlos al lugar de reunión. Bueno, el pueblo estuvo en esas instancias hasta que Dios le permitió a Salomón, con la provisión que hizo su padre de todos los recursos, hasta del plano del templo. Y Salomón, con todos los recursos, toda la provisión, una instrucción bien clara, Salomón construye el templo. Y este es el momento en que lo está consagrando. Este es el momento glorioso para el pueblo en que lo está consagrando. Este templo duró varios siglos sobre la faz de la tierra, hasta que en el año 586, antes de la era cristiana, este templo fue destruido por el rey babilónico Nabucodonosor. El pueblo fue llevado a cautiverio por 70 años, y después de ese tiempo de cautividad, el imperio de los medos y persas les permitió regresar y construir un segundo templo, reconstruir, ¿no?, con las ruinas, o en las ruinas de ese primer templo de Salomón, reconstruir un segundo templo, pero no con la misma majestuosidad, no con la misma presencia, la misma gloria de Dios en ese lugar. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Entonces, este momento es un momento cumbre, un momento histórico, un momento relevante en la historia del pueblo de Dios. Nos dice el texto que hemos leído que el propósito de construir esa casa, ese templo, era para que Israel diera testimonio a todas las naciones de su Dios, y para que ese lugar fuera un lugar en donde ellos se dedicaran a la oración. Por eso es llamado el templo de Dios casa de oración para todas las naciones de la tierra. ¿A qué se viene aquí a la casa de Dios? Aquí se viene a adorar al Señor, aquí se viene a alabar al Señor, aquí se viene a tributarle culto a Él, aquí se viene a orar. A esto es a lo que se viene. Un precioso cántico, muy movido, muy fogoso, muy pentecostal, dice: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Bueno, aquí se viene a eso. Aquí se ayuna, aquí se ora, aquí se alaba la presencia del Señor. Amén. Este templo se constituyó en casa de oración, no solo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Es significativo que en este solo capítulo
la palabra oración y otros vocablos sinónimos se encuentren más de 10 veces. Amén. Más de 10 veces se encuentra la palabra oración en todo el capítulo. No solo en los 3 pasajes, en los 3 versos que hemos leído, sino que están en todo el capítulo. Y hay otros vocablos allí, sinónimos, que se usan. Cuando nosotros rastreamos eso, nos dimos cuenta. Este capítulo realmente es el capítulo de la oración en todo este libro. Y aquí se muestra no solo el lugar en donde el pueblo tenía que ir a orar, sino que también se muestra que la oración es un estilo de vida. Y todo aquel que practica la oración, todo aquel que tiene la oración como un estilo de vida, esta persona va a recibir una cosecha, unos frutos de ese estilo de vida. ¿Cuántos lo creen? Una de las razones es porque la oración es una de las formas más importantes de la adoración al Dios vivo. Los frutos que se cosechan de practicar una vida de oración son muchos. La comunión con Dios, la manifestación del poder de Dios, la revelación de la gloria de Dios, milagros sobrenaturales hechos por Dios, entre otros. Amén. Hay muchas formas de adorar al Señor. Una de ellas, y de las más significativas, es la oración. Cuando tú estás orando, estás adorando. ¿Comprendemos eso, hermanos? Cuando tú estás orando, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás adorando a Dios. Porque la oración es una de las formas, una de las maneras de adorar al Señor. Ahora, cuando nosotros convertimos la oración en un estilo de vida, cuando nosotros nos habituamos con frecuencia a orar, esto produce frutos en nuestra vida. Por ejemplo, la comunión. ¿Sí? La comunión. ¿Comunión con quién? Principalmente con Dios. Principalmente con Dios. Es fácil poder descubrir a una persona que está en comunión con Dios. Es fácil. ¿Cómo lo descubro yo? Bueno, yo lo descubro personalmente porque me doy cuenta que esa persona vive en comunión con los que le rodean, con su familia y con todos los que le rodean. Vive en comunión, vive en unidad. Y ese es el resultado de estar en comunión con Dios. Si tú estás en comunión perfecta con Dios, vivir en comunión con los demás no será cosa difícil. No será cosa imposible. Pero si tú no estás en comunión con Dios, no es raro que por eso no puedas estar en comunión con nadie. Continuamos. Todos estos frutos son externos, pero la oración también produce frutos personales en el carácter de aquel que la practica. Amén. Comunión. Podemos ver la gloria de Dios, el poder de Dios, milagros de Dios. Todas estas cosas son cosas externas. La pueden ver, ustedes no, con sus ojos la pueden ver. Lo podemos experimentar. Hay un canto que dice: fe mueve la mano de Dios. Todo es posible, todo esto es posible. Dice, si tú puedes creer. Cuando nosotros creemos y oramos y demandamos de parte del Señor un milagro, Dios lo hace. Pero todas estas cosas son externas, están fuera de nosotros. Pero dentro de los frutos que cosechamos de la oración también están algunas cosas que afectan nuestro carácter personal. Usted y yo somos afectados por la oración internamente en nuestro carácter. Una persona de oración es una persona que está afectada por la oración. Y esos efectos, esos cambios que se producen en una persona
cuando la persona frecuentemente ora, esos son cambios notables. Si lo podemos ver, los podemos ver. Una persona con más paciencia, una persona con más sensibilidad, una persona más humana, más sensible. Todo eso es fruto, todo eso se cosecha, pero interiormente nuestro carácter cuando practicamos la oración. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿A cuánto les gusta orar? La iglesia tiene, y todo el ministerio tiene 3 tiempos de intercesión, de oración, en las que usted debería estar participando. 3 tiempos, uno a las 4:30 de la mañana, uno a las 3 de la tarde y uno a las 10 de la noche. 3 horarios para que no tengamos excusa de decir, no, es que a esa hora no puedo. Si usted no puede orar a las 4:30, ni a las 3 de la tarde, ni a las 10 de la noche, yo le digo entonces que usted está grave, hermano. Usted está de cuidados intensivos. Está grave. Alguno de estos tiempos, claro, y quiere irse al cielo, pero imagínense, tiene el WhatsApp espiritual está dañado. Usted sabe que la oración es el WhatsApp espiritual, ¿no? Con el que podemos ponernos en contacto con Dios. La oración, el WhatsApp, el teléfono. ¿Sí? Te doy el número de ese WhatsApp. Jeremías 33:3. Anótalo, no se te olvide nunca más eso. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice. Ese es el número a Jeremías 33:3. Continuamos. Atendiendo a la etimología de este vocablo hebreo, conozcamos cuáles son esos frutos que se generan en el carácter de aquel que practica una vida de oración. Amén. La Biblia, ustedes saben que gran parte de ella fue escrita en hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, una gran parte, una pequeña parte en arameo. Y la otra parte significativa de la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné. Cuando tú vayas a leer un pasaje de la Biblia y quieras entenderlo, tú necesitas conocer algunas cosas básicas de la lengua en la que se escribió la Biblia. Algo que es elemental, algo que es básico. ¿Por qué? Porque hay que entender las palabras, hay que entender los pasajes bíblicos desde un contexto o desde un análisis gramatical primeramente. Además de conocer la historia, la gramática y la espiritualidad de un pasaje, tú tienes que conocer algo, lo más básico de la lengua en la que se escribió la Biblia. ¿Sabes tú que la Biblia no se escribió en español? Algún hermano una vez creyó eso y me dijo a mí, es que está escrito, mire, Señor, gloria a Dios que usó nuestra lengua. Dije, ¿cuál lengua? No, el español. Y este hermanito era seguidor inclusive de este cantante mundano, Juanes, un paisa colombiano. Sí, y decía él que lo que pasaba era que Juanes, a él le gustaba Juanes porque Juanes exaltaba el idioma español en el que cantaba. Por eso él no cantaba en inglés, sino en español. Yo dije, bueno, hermano, qué pena. Sí, es verdad lo que hace Juanes y está bien. Pero la Biblia no se escribió en español. Lo que usted tiene ahí es una traducción tomada de los idiomas originales. El hebreo, el arameo y el griego. Hermano, comenzó a mirarme con los ojos así, bien abiertos. No sabía eso. Entonces, si tú pretendes entender un pasaje de la Escritura, debes conocer
lo más básico, lo más elemental de la lengua en la que se escribió la Biblia. Y no es difícil, mire, no es complicado. Hay personas que me han dicho, es que eso está muy enredado. Eso de la Aleph y de Tau y del Ruach, eso está como muy enredado, pastor. Además ya yo soy viejo, ya usted sabe que loro viejo no da la pata. Mire, todos esos son prejuicios que usted tiene que derribar. Todos esos son prejuicios, obstáculos que usted mismo se ha levantado. Además le digo, un niño judío a la edad de 12 años era consagrado a su fe, y en esa consagración le hacían un examen, y lo primero que le preguntaban era si se sabía o no el alefato hebreo, 22 caracteres, 22 letras del alefato. Eso era lo primero que le preguntaban. Por tanto, aprender el alefato, que es algo básico, primario, es fundamental y es una enseñanza para niños. ¿Se da cuenta usted? Para niños. Si un niño judío a la edad de 12 años era evaluado y se le preguntaba esto y era consagrado a su fe, ¿cuánto más nosotros, que somos adultos? Somos personas que ya tienen sus años, algunos. Porque le cuento algo, hermanos. En esta congregación hemos determinado que los niños aprendan la lengua hebrea. Eso está ya determinado. Así es que no te limites, más bien, como decía un canal de televisión de cable, no sé si todavía esté, este canal tenía un lema y decía: abre tu mente, abre tu mente. Dile al Señor: Señor, enséñame, enséñame. Y créame que si usted de corazón le dice al Señor que le enseñe, usted va a aprender. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La lengua hebrea tiene 22 caracteres. La palabra que estamos aquí reseñando, que es la que nos va a dar la claridad, nos va a dar la revelación de cuáles son esos frutos que se cosechan cuando yo practico una vida de oración, es la palabra tefilá del hebreo. Tefilá se traduce oración, oración. Tefilá, oración. De ese vocablo, tefilá, que es el más usado en este capítulo y en todo el Antiguo Testamento, tefilá es donde vamos a mirar cuáles son esos frutos que se cosechan con una vida de oración. Número 1. Un carácter sufrido. Un carácter sufrido. Un carácter sufrido. Eso se cosecha cuando yo practico la oración en primer lugar. Número 2. Un carácter sensible. Un carácter sensible. Un carácter sensible. Sensibilidad. Sensibilidad espiritual. Tercero. Un carácter fiel. Un carácter fiel. ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios? Un carácter fiel. Y número 4. Un carácter templado. Un carácter templado. Pero templado no quiere decir bravo, no, bravucón. ¿Me entiende? Sino templado lo que quiere decir es un carácter disciplinado. Un carácter disciplinado. Un carácter controlado. Equilibrado. Ser una persona equilibrada. Amén. Y quinto. Número 5. Hay una cosecha más, hay un fruto más. Un carácter espiritual. Un carácter espiritual. Ahí está. Un carácter espiritual. ¿Eres tú una persona espiritual? ¿Cómo sé yo que yo soy una persona espiritual? Una persona espiritual es una persona que es madura,
es maduro. Lo contrario a un carácter espiritual es un carácter carnal. Y un carnal no necesariamente nos estamos refiriendo aquí a un impío, una persona inmoral, incrédulo, escéptico. No. Cuando nosotros hablamos de un creyente con un carácter carnal, nos estamos refiriendo a un recién convertido, a un niño espiritual. Un creyente que se rehúsa a crecer, a madurar en su fe. A su nombre, a su nombre. Vamos a enfocarnos entonces en el primero. Hemos dicho un carácter sufrido. Un carácter sufrido. Les dije que el vocablo tefilá del hebreo, tefilá, es de donde estamos derivando estos frutos. ¿Sí? Una persona con un carácter sufrido se desarrolla en aquellas personas que practican la oración. Orar requiere tener este carácter. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que orar es un asunto fácil, es llegar a un lugar más o menos cómodo y entonces empezar a pedirle a Dios. Empezar a pedirle a Dios y ya tú sabes, Dios, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y para ayer, no para mañana, para ayer. Y si Dios no nos responde como nosotros queremos, entonces nuestra fe, nuestra confianza y aún nuestra comunión con Él comienza a debilitarse. Y algunos incluso, si Dios no les responde cuando ellos quieren, cuando ellos le piden, hasta abandonan la fe. Dejan la fe. Dejan de creer en el Señor porque Dios no les respondió. Son personas que no están dispuestas a sufrir durante el tiempo en el que Dios no les da una respuesta. Conocí a un profesor universitario. Tuvimos la oportunidad de instruirlo, enseñarle. Se matriculó en una institución de formación bíblico-teológica que mi esposa y yo éramos allí docentes. Y este profesor, después de un tiempo de estarlo viendo en la iglesia, de estarlo viendo en la institución donde estaba capacitándose, dejó de asistir, incluso dejó de estudiar. Y le preguntamos una vez, hermano, ¿qué te pasa? ¿Tú por qué ya no vienes a la iglesia? Nos enteramos también de que tenía una petición delante de Dios. Y él nos dice: yo dejé de asistir a la iglesia, dejé de estudiar porque es que yo hice un pacto con Dios. Yo hice un pacto. Y yo le dije a Dios que yo le iba a pagar los diezmos, pero si Él me daba 3 cosas que yo le estaba pidiendo. Y estuve un año pagando diezmos, estudiando, orando, pidiéndole a Dios, y Dios no me respondió. Por eso he roto ese pacto con Dios. Nosotros le tratamos de corregir, le tratamos de animar, pero él definitivamente dijo que no volvía más a la iglesia y no regresó. Tampoco siguió estudiando. Unos
2 años después nos enteramos que este profesor universitario empezó a padecer de una enfermedad grave que lo deterioró por completo: Alzheimer. Terminó con Alzheimer. Dejó inclusive de enseñar en la universidad y lo recluyeron en su casa, su esposa. Aparte de eso, ni su esposa ni ninguno de sus hijos creyó en el Señor. Apartado totalmente. Mira, cuando tú no manifiestas un carácter sufrido para saber esperar en el Señor, esperar en oración, esperar clamando, pidiendo, es muy difícil que tú puedas perseverar en los caminos del Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo de oración. Un ejemplo de oración. Siendo Dios hecho hombre, Él tuvo que depender de la oración y practicar la oración para ejercer su ministerio y tener victoria sobre su vida espiritual. Pero es interesante que a Jesús proféticamente se le llama un varón experimentado en el quebranto, un varón sufrido, varón de dolores. Vale la pena realmente tener esta virtud, aprender a ser gente sufrida, de un carácter dado al dolor, al sufrimiento, porque es que el sufrimiento, el sacrificio, es lo que nos va a conducir a la gloria. Jesús llegó a ser coronado, exaltado después de ir a la cruz. Él llegó a ser coronado, exaltado, pero previa a esa exaltación, previo a la corona, le precedió o le antecedió la cruz, el sacrificio, el dolor. Vale la pena entonces, porque si el sufrimiento es el único camino a la exaltación, entonces vale la pena que caminemos por allí, por esa senda. Amén, hermanos. Amén. Número 2. Un carácter sensible. Un carácter sensible. Un carácter sensible. Una persona sensible es una persona que tiene entendimiento de su naturaleza. Conoce quién es y también conoce a Dios y conoce también a su prójimo. Cuando yo soy dado a la oración, yo empiezo a conocer quién es mi Dios, porque Dios se me revela. Pero de paso, como un bono extra, viene también el conocimiento de mí mismo. ¿Quién soy yo? Y ese conocimiento de Dios y ese conocimiento exacto de quién soy yo me permite también conocer a mi prójimo, entenderlo, aprender a llorar con el que llora, aprender a gozarme con el que se goza, no irritarme, no sentir celo ni envidia por el éxito de otro, conocer exactamente cuáles son mis potencialidades, mis virtudes, mis talentos, pero también conocer mis terribles defectos. Entonces, cuando yo conozco exactamente quién soy,
Yo no tengo el problema de creerme algo o alguien que no soy en realidad. En otras palabras, no comienzo a sufrir de complejos, ni de superioridad, ni de inferioridad, porque yo sé exactamente quién soy yo. Y conozco a mi Dios. Y con esa misma sensibilidad que tiene Dios y que Él desarrolla en mí, también yo soy sensible con mi prójimo. Aprendo a empatizar con mis hermanos, a entender por qué una persona actúa como actúa, habla como habla, piensa como piensa, porque he aprendido a desarrollar esa capacidad, esa sensibilidad. A su nombre. Jesús la desarrolló. Él aprendió a ser sensible con los demás. Y las escrituras nos dicen que Él expresaba su compasión por la gente. Y las veía como ovejas que no tenían pastor. A diferencia de la casta religiosa de su tiempo, que no le interesaba a la gente, mucho menos los problemas de la gente. Jesús sí se interesó en la gente, porque tuvo sensibilidad. ¿Y cómo despertó en él esa sensibilidad? Por su vida de oración. Jesús practicaba la oración, lo tenía como un estilo de vida. Por eso él desarrolló esa sensibilidad, esa empatía. Uno de los títulos que más a él le gustaba, para que lo reconocieran, lo identificaran, no era el título de Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, no. Él le gustaba que le llamaran más el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Porque con ese título él mostraba identificación con el género humano. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Tercero, Número 3. un carácter fiel. Un carácter fiel. Fiel. Fiel viene de fidelidad. Fiel viene de fidelidad. Nosotros estamos viviendo en una generación que es todo lo contrario, ¿no? La infidelidad es el pan de todos los días. Usted entra a las redes sociales y usted lo que encuentra. ¿Sabe usted cómo se llama la página web más popular en la internet? En la red global. Cacho.com. Un estudio sociológico, Pastor Carlos, dice de que a Facebook se le atribuyen más de 500 millones de divorcios. $500 millones de divorcios se le atribuyen a la red social de Facebook. Dígame usted si la infidelidad no es la causa de estas cosas. Así que vivimos en una sociedad, en una generación desprovista, carente de valores, y uno de ellos es la fidelidad. Los esposos, los cónyuges no son fieles los unos a los otros. Los padres no son fieles a sus hijos. Los hijos no son fieles a sus padres. Los dirigentes no son fieles al pueblo que los eligió. El pueblo tampoco es fiel a sus dirigentes. En una iglesia hay creyentes que no son fieles a su iglesia. Este es el pan de todos los días. Fidelidad, la fidelidad es un fruto del Espíritu. Pero ¿cómo yo puedo esperar ser fiel si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo? Si yo no practico una vida de oración, eso es imposible. La fidelidad no es algo con lo que uno nace. Nosotros somos infieles por naturaleza,
Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros y Él comienza a hacer su obra en nosotros. Podemos aprender a ser fieles. Los hombres van a comenzar a mirar a las mujeres con los ojos con los que deben verlas. Las mujeres igualmente. Algunos creen que solo es un defecto de los hombres. Mirar a las mujeres y con los ojos desnudarlas. Empacárselas con los ojos. No, esto también, las mujeres también. Hay un ministro de la adoración y la alabanza que él nos da un testimonio en sus canciones. Nos testifica que él una vez salió, y cuando él salió dice que se encontró con una chica, y dice en su canción, él se llama Javier Morín Rodríguez, sobrino de José Luis Rodríguez el Puma. Él decía: pude ver a Satanás en los ojos de esa chica. Imagínate tú los ojos con los que esa muchacha miró a ese hermano. Tanto así que lo impactó que lo terminó escribiendo en una de sus canciones. Entonces ese cuento de que no, que es que solo son los hombres los que tienen una mirada lasciva. No, hay mujeres que también. Vea, usted tiene que bajar la mirada porque usted siente allí realmente que candela, ¿me entiende? O como dicen allá en Cartagena, te siente el meque lo sientes. Ella dice, exactamente. Entonces, esto se da es porque no hay ese fruto del Espíritu en el carácter de la persona que se llama fidelidad. Nosotros, como estoy explicando, no nacimos con esa sensibilidad, no nacimos con eso en nuestra naturaleza, todo lo contrario. El niño desde que nace, nosotros desde que nacemos somos infieles. Se nos tiene que disciplinar, se nos tiene que corregir para aprender este valor. Cuando tú practicas una vida de oración, tú aprendes a ser fiel, hermano. Aprendes a ser fiel. Porque le permites al Espíritu Santo que produzca ese fruto en ti. En nuestras traducciones dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y dice el traductor fe. Pero esa traducción es incompleta. La traducción correcta, más completa, debía ser fidelidad. Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, ¿verdad? Y templanza. Templanza, fruto también del Espíritu. ¿Quiénes quieren ser fieles acá, hermanos? Entonces, definitivamente la ruta por la que tenemos que transitar es la oración. ¿Sí? La oración. Mira, un sacerdote llamado por Dios para atender las actividades del templo tenía que levantarse todos los días, llueva, truene o relampaguee, todos los días a encender fuego en el altar, meterle leña para que el fuego no se apagara. Y esto lo tenía que hacer temprano, a primera hora, a la primera hora del día. Quiero que sepas que a veces en Israel cae nieve. ¿Me entiendes? Porque allí se dan las 4 estaciones. Y en el tiempo de invierno cae nieve. No importa. Yo pienso 4:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, ese levita, ese sacerdote levantándose a buscar la leña, mi hermano, y afuera donde estaba el altar estaba nevando, pero eso no podía detenerlo. Este hombre tenía que ser fiel y no permitir que el fuego se apagara. ¿Sabe una cosa? Nosotros somos los sacerdotes del nuevo pacto. Y hoy nosotros no tenemos que tomar leña y quemar sacrificios de animales en el altar para establecer comunión con Dios. Pero estamos llamados también a ofrecer sacrificios espirituales y tenemos que hacerlo con fidelidad.
con la misma fidelidad con la que lo hacía el sacerdote del antiguo pacto, usted y yo también hoy estamos llamados a levantarnos temprano y a tributarle a Dios nuestros sacrificios espirituales. Amén. Cuarto. Número 4. Un carácter templado. Templado. Esto nos habla del fruto de la templanza. Templanza. En algunas traducciones no dice así, no dice templanza, dice dominio propio. ¿Me entiende? Dominio propio. Es la vida de oración la que te va a ayudar a disciplinar tus deseos. Te lo voy a volver a decir. Templanza es tener un carácter disciplinado. Como el de un militar, como el de un militar. Un carácter disciplinado. Una persona disciplinada es una persona que ha recibido un discipulado, una instrucción, unas ordenanzas, y trata de vivir a la altura de eso que le han instruido. Un militar, por eso es que tiene disciplina. Y hablamos de eso, ¿no? De disciplina militar. Pero en la iglesia el Señor nos llama a nosotros sus soldados. ¿Qué es la iglesia? Es el ejército de Cristo. Entonces, esa misma disciplina de un militar debe estar en nosotros también, que somos soldados espirituales del Señor. Pero esto no es fácil adquirirlo. Porque el problema es que esto no nace con nosotros. Nosotros somos indisciplinados por naturaleza. Y algunos más que otros. No son capaces ni siquiera de tener su propio cuarto ordenado. O la oficina en donde trabaja ordenada. Porque es indisciplinado. En todo lo que hace se le nota la indisciplina. Eso es falta de templanza. Cuando tú practicas la oración, el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti para que tú tengas disciplina de tus pensamientos. Aprendas a controlar lo que piensa tu mente. El Espíritu Santo te ayuda a que tú disciplines tus actitudes, tus deseos, tus motivaciones. El Espíritu Santo te ayuda a controlar, a disciplinar lo que hablas, las palabras que hablas con tu boca. Comienza también a disciplinarte para que tus acciones sean acciones justas, rectas, verdaderas, sanas. Mira todo lo que es capaz de hacer la templanza en nosotros. Aún tus apetitos, tus deseos, cuando tú tienes templanza, alcanzas a tener dominio propio. El problema es que algunos creyentes no tienen dominio propio. Lo que tienen es un demonio propio. Porque no son capaces ni siquiera de controlar lo que comen. Por eso comen de todo, comen lo que sea. ¿Y cuál es la cosecha? Una vida que le hace falta salud en lo físico. Y en lo espiritual, peor. Tampoco hay salud espiritual. ¿Ve? ¿Sí? La Biblia habla de aquellos que son esclavos de su propio vientre. Del vientre. El estómago los domina. No son capaces de ayunar siquiera. ¿Ve? Porque el vientre los domina. Ahora, el principio es, cuando tú ayunas, principio es que si tú eres capaz de dominar el deseo de comer, pues cuando venga la tentación, serás capaz de dominar ese mal deseo, esa tentación. A su nombre, ese es el principio. Pero todo esto se consigue practicando la oración. Y número 5. Un carácter espiritual. Un carácter espiritual. Es decir, una persona
en la que el fruto del Espíritu se manifiesta en toda su extensión. El fruto del Espíritu es lo que los psicólogos cristianos llaman el quinto temperamento. Una persona tiene un temperamento. Esto es asunto de genética. Se la transmitieron sus padres. Un médico griego llamado Hipócrates formuló que hay unas sustancias en el cuerpo que son las que determinan el temperamento de la persona. Hipócrates dijo que aquellos en los que la sangre tenía mucha fuerza, el temperamento de ellos era sanguíneo. Hipócrates también dijo que aquellos en los que la bilis amarilla era la que tenía más fuerza, ese fluido en su cuerpo, estos eran de temperamento colérico. Hipócrates también dijo que aquellos que tenían mucha fuerza de bilis negra, estos eran los melancólicos. Y aquellos que la fuerza de ese fluido la determinaba era la flema, a esos se les llamó, o eso los denominó como personas de temperamento flemático. Pues bien, los creyentes, independientemente un ser humano, sea creyente o no, lo domina un temperamento. Ese es un temperamento primario, ¿sí? Puede tener también influencia de un segundo temperamento secundario, pero lo domina un temperamento, es primario. Los creyentes también tenemos un temperamento. Ningún temperamento es mejor que otro. Todos tienen virtudes, todos tienen también defectos. ¿En dónde trabaja el Espíritu Santo mucho más? En el área de los defectos. Si tú y yo le dejamos, Él comienza a transformar y a darnos ese dominio propio. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que trabaje con la zona negra de nosotros, la zona oscura de nosotros, entonces Él produce lo que se llama el quinto temperamento, el que alcanzó y manifestó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el quinto temperamento? Está descrito allá en Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo dice que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Cristo manifestó ese temperamento, Cristo lo construyó, el Espíritu Santo construyó en Él este quinto temperamento y lo hizo el hombre perfecto, el modelo que tú y yo tenemos que imitar. ¿Y cómo era Cristo temperamentalmente hablando? Bueno, Cristo era amoroso, Cristo era gozoso, Cristo era pacífico. Por último, Cristo era templado, disciplinado, tenía dominio propio. La pregunta es, ¿y tú cómo eres? ¿Todavía estás dominado por el área oscura, el área negra de tu temperamento primario? Si nosotros empezamos a practicar la vida de oración con disciplina, vamos a adquirir toda esta cosecha que hemos dicho. La vamos a adquirir, la vamos a cosechar. Por eso es importante que nosotros consideremos la vida de oración como algo serio, un estilo de vida cristiano. Concluimos. El vocablo hebreo oración es tefilá. Es el más usado en el Antiguo Testamento para referirse a este ejercicio espiritual. El valor numérico de esta expresión es 7, lo cual nos indica la perfección que tiene esta práctica para adorar a Dios. Amén. Tefilá es un vocablo que tiene valor numérico de 7. Lo que pasa es que en el hebreo los números son letras y las letras son números. Cada letra tiene un valor numérico.
Si sumamos el valor numérico de cada una de las letras que conforman el vocablo tefilá, que es en la traducción de oración, nos da 7. ¿Y quién no sabe aquí que 7 es el número de Dios, el número de la perfección? Entonces, quiere decir que la tefilá, la oración, es una actividad perfecta, rodeada por la perfección. Definitivamente. Por eso es que produce todos estos frutos tan importantes. 7, número de Dios. 7, número de la perfección. Tenemos que llegar a ser gente realmente perfeccionada, mi amado hermano, por la oración. También encontramos en la pictografía de cada una de las letras que conforman el vocablo otra revelación poderosa y sobrenatural. El vocablo se escribe con las siguientes letras. Taf. El pictograma de este vocablo es el de una cruz, símbolo de compromiso, pacto y sacrificio. Tefilá comenzaba con la letra Taf o Tau. Eso es un símbolo de sacrificio. Ya te das cuenta por qué es que tenemos que ser sufridos o debemos practicar la oración para alcanzar un carácter sufrido. La segunda letra, Pei. Pei. El pictograma de esta letra es una boca abierta. Esta es la letra del profeta, que es sensible a la voluntad de Dios y señala el pecado del pueblo con la palabra de Dios en la boca y en su corazón. Sensibilidad, dijimos, un carácter sensible. ¿Por qué? Porque está incluida la letra Pei, y la letra Pei es la letra que representa al profeta. Y el profeta era el varón de Dios que Dios escogía, ¿sí? Y ponía en él su palabra, ponía en él su voluntad. El profeta era una persona que tenía la suficiente sensibilidad para condenar el pecado en el pueblo de Dios, señalar el pecado. Se necesita ser una persona sensible para poder señalar el pecado y no vivir conforme al pecado. Lamed. El pictograma de esta letra es un bastón pastoril. Este es el símbolo de la fidelidad y la templanza que debe tener un dirigente espiritual. No solamente un dirigente espiritual, sensibilidad, templanza, la debe tener también todo aquel que practica la oración. Hey. El pictograma de esta letra es el de un adorador, una persona que tiene un carácter espiritual por naturaleza, además de tener revelación e inteligencia espiritual. Amén. Un adorador es el pictograma de la letra Hei con la que termina el vocablo tefilá. Un adorador, una persona espiritual, una persona espiritual, tiene inteligencia espiritual, entiende la palabra de Dios, pero es una persona que no es carnal. Es lo que queremos decir. No es carnal. Es una persona espiritualmente madura. Toda esta cosecha, mi amado hermano, la recibimos si practicamos una vida de oración. Pregunto finalmente, ¿por qué no practicas más la oración? Esto es un asunto de conveniencia. Nos conviene. Amén, hermanos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tuya, Señor, es toda la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Edifica nuestras vidas, Señor, y permite que esta palabra la podamos retener en nuestro corazón. Esta palabra, Señor, sea regada por tu Espíritu Santo y ella produzca el fruto que tú esperas. Gracias, Señor. Gracias. Creemos, Señor, que tú no te has detenido para seguir haciendo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Perfecciona, Señor, nuestro carácter y ayúdanos, Señor, a desarrollar una vida de oración para poder, Señor, tener esta cosecha bendecida. Todo lo que la oración produce, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.